de la mañana y se lee otro evangelio en esta misa vespertina o de la tarde. En la mañana se leía el evangelio de cuando María Magdalena va al sepulcro y lo encuentra vacío, y que se devuelve donde Pedro y el discípulo que tanto amaba al Señor para anunciarles que el cuerpo no está. Y Pedro y el discípulo que el Señor tanto amaba salen corriendo a la tumba para comprobar, para ver y creer que había resucitado. Pero el Evangelio aclara en la madrugada. Por eso la liturgia coloca ese Evangelio en la mañana. En cambio, el Evangelio que acabamos de escuchar ahora narra una historia, una experiencia del encuentro con el resucitado, pero que acontece cayendo la tarde. Entonces, por eso se coloca ese Evangelio en el domingo, en la misa vespertina. Hermanos y hermanas, es muy especial la manera como hemos respondido al Salmo 117 en la liturgia de la palabra de Dios hoy. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Y yo me atrevería a decir que la respuesta del Salmo 17 puede sonar un poco paradójica. Suena paradójica porque yo miro los rostros de ustedes en estos momentos y yo no los veo con tanta alegría y gozo. Pero hermanos y hermanas, no los veo con la alegría y el gozo del mundo. Porque lastimosamente no es lo mismo la alegría y el gozo del mundo que la alegría y el gozo del cristiano. La alegría y el gozo en el mundo parece ser que se ha confundido con alborote. La alegría y el gozo en el mundo se ha confundido con recocha. La alegría y el gozo en el mundo se ha confundido como con brincar y saltar y cohetes y todas esas cosas. Eso es la alegría para nosotros en el mundo. Así es como nosotros expresamos la alegría y el gozo. Basta con mirar, por ejemplo, lo que en nuestra cultura se ha convertido el 1 de diciembre a las 12 de la madrugada. Y se dice que si no es así, pues que no se expresa la alegría y el gozo de que llegó diciembre. Porque hemos confundido la alegría y el gozo simplemente con una emoción y un sentimiento. Y resulta que las emociones y los sentimientos son pasajeros, son efímeros, son superficiales. En cambio, el gozo y la alegría del cristiano permanece, porque el gozo y la alegría del cristiano proviene de Dios, y el gozo y la alegría del cristiano es eterno. Por tanto, hermanos y hermanas, ¿qué es el gozo y qué es la alegría en la vida del cristiano? No es otra cosa que experimentar la paz en el corazón, la paz en la vida. Y hermanos y hermanas, la paz en el corazón y la paz en la vida no la da nada que sea pasajero, nada que sea superficial, nada que sea meramente de emociones y sentimientos. La paz y el gozo en la vida solamente la da el amor de Dios, la experiencia del amor de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, lo que nos narra la liturgia de la palabra de Dios hoy en todas las lecturas es el encuentro, es la experiencia en la vida humana de ese amor de Dios. Durante 50 días vamos a escuchar en la primera lectura
el libro de los Hechos de los Apóstoles, todo el testimonio de los apóstoles de Cristo resucitado en sus vidas. Y particularmente en la primera lectura de hoy, se nos decía en el libro de los Hechos de los Apóstoles, toda la narración de la historia de la vida de Cristo, el que pasó por la tierra haciendo el bien, al que ultrajaron, al que mataron, pero que ha resucitado. Y que fruto precisamente de esa experiencia del misterio pascual de Cristo, como lo hemos vivido nosotros en estos 3 últimos días, fruto de esa experiencia, decía la primera lectura, ellos experimentaron el amor de Dios a través del perdón en sus vidas. Por eso, hermanos y hermanas, es tan importante saber vivir los tiempos litúrgicos. La Cuaresma, que nos invitaba a iniciar un camino de conversión, un camino de toma de conciencia, un camino para caer en la cuenta que somos hijos de Dios y que necesitamos en el camino de la vida ir limpiando, ir purificando todo aquello que puede estar alterando, que puede estar eliminando, que puede estarnos haciendo perder esa condición de hijos, hijas de Dios. Y por eso las prácticas cuaresmales nos llevaban a la búsqueda de la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión, para poder celebrar cristianamente el misterio pascual de Cristo en nuestra vida, para poder padecer con Él, para poder morir con Él y finalmente poder resucitar con Él. Hermanos y hermanas, no lo digo yo, lo dice la liturgia de la palabra de Dios hoy. Si en esta noche, si después de todo lo que hemos vivido, no estamos experimentando en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra vida, paz, es porque no nos hemos encontrado con el amor de Dios. Es porque no hemos tenido experiencia verdadera del perdón de Dios en nuestra vida. Hasta que eso no ocurra, no hay paz. Y si no hay paz, no hay gozo y no hay alegría verdadera, sino que seguimos siendo el país más alegre del mundo. Colombia, según las estadísticas, es el país más alegre del mundo. Qué paradójico eso, hermanos y hermanas, en medio de las realidades tan contradictorias que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque esa alegría, porque ese gozo no expresa coherencia ni relación con lo que interiormente acontece en nuestras vidas. Porque el único que puede darnos la paz, que trae el gozo y la alegría verdadera y eterna, es el encuentro con el amor y con la misericordia de Dios. Por eso el Evangelio de hoy hace énfasis en cómo 2 de los discípulos que iban de regreso, en el camino de regreso a la aldea donde ellos pertenecían, después de todo lo acontecido en Jerusalén, iban tristes, cabizbajos, desilusionados, y tienen la oportunidad de encontrarse en el camino con Él resucitado. Pero aclara el evangelista, sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Seguramente, hermanos y hermanas, también hoy Jesús resucitado camina con nosotros, está con nosotros. Seguramente Jesús resucitado está ahí,
en esa preocupación que tienes, en ese miedo que tienes, en esa incertidumbre que tienes, en esa duda que tienes, en esa tribulación por la que estás pasando, en ese duelo, en esa tristeza. Ahí está Jesús. Seguramente Jesús sí está ahí en medio de tu hogar, ahí en tu familia, en medio de esa situación de conflicto, de división, en medio de esa situación tan compleja de pérdida de unidad, de diálogo, de amor familiar. Seguramente Jesús sí está ahí. Seguramente Jesús sí está caminando con Colombia, con nuestra patria Colombia, en medio de esta situación de polarización, en medio de esta violencia fratricida, en medio de esta guerra sin sentido, en medio de esta corrupción. Aquí debe estar caminando Jesús. Pero nosotros, nuestros ojos, no son capaces de reconocerlo. No son capaces. Y por eso Jesús tiene que escucharlos. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos le dicen: ¿es que acaso tú eres el único que no sabe lo que acaba de ocurrir? ¿Y qué pasó? Y ellos le cuentan lo que ha pasado con Jesús de Nazaret. Y después de Jesús escucharlos, porque Jesús sí sabe escuchar. Jesús no es como nosotros, que uno está hablando y ahí mete la cuchara, interrumpe. No, Él los escucha, les escucha todo. Y termina diciéndoles: ay, qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Desconocían las Escrituras, desconocían las promesas de Dios. Hermanos y hermanas, si seguimos ignorando la Sagrada Escritura, si seguimos ignorando las promesas de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares y familias, en nuestros sueños y proyectos, si seguimos ignorando, los hermanos y hermanas, jamás podremos entender el misterio pascual de Cristo que acontece en nuestra vida. Y seguiremos así, en tristezas, en miedos, en incertidumbres, en polarización. Luego de esto, hermanos y hermanas, empieza Jesús con una paciencia a narrarles toda la Sagrada Escritura en lo que se refería a Él. Tuvo que haber sido así. El texto dice que eran unos 60 estadios de recorrido. Eso equivale hoy a unos 10, 12 kilómetros aproximadamente de camino. Tuvo mucho tiempo el Señor para ayudarles a conocer y a recordar todo lo que la Sagrada Escritura anuncia como promesa de salvación para nuestra vida. Y ellos tuvieron que haberse emocionado tanto de lo que escuchaban, que no le pusieron una escoba detrás de la puerta, sino que le dijeron: quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. Lo invitan a quedarse con ellos, lo invitan a permanecer con ellos en el ocaso de la tarde, en la caída de la tarde, en la tristeza, en el acongojamiento, en el dolor, en el sufrimiento, en el miedo, en el duelo, en la incertidumbre, en la tribulación. Quédate con nosotros. La tarde está cayendo, quédate. Y Él decide quedarse con ellos, y decide quedarse para lo que a Él le encantaba: comer. Le encantaba a Jesús comer, sentarse a la mesa a chatear, a comer. Le encantaba a Jesús sentarse a la mesa a compartir, a dialogar, sentarse a la mesa a sentir que tenía hermanos, que tenía prójimo, que tenía familia. Le encantaba a Jesús eso. Y estando allí en la mesa, ¿qué es lo que acontece? Una
Eucaristía. Una Eucaristía. Y estando en la Eucaristía, se les abren los ojos y lo reconocen. Es el Señor. Es el Señor resucitado. Por eso el uno al otro se preguntan, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y por eso, hermanos y hermanas, que aconteció y experimentaron en sus vidas, fueron capaces de devolverse otra vez, perdonen el término, pegarse otra vez esa patoneada, para ir a comunicar, para ir a anunciar, para ir a testimoniar. Verdaderamente el Señor ha resucitado y lo hemos reconocido al partir el pan. Hermanos y hermanas, el gozo y la alegría de la vida que traen paz a la vida solo lo da el encuentro, la experiencia del encuentro con el amor y la misericordia de Dios que se da a través de Jesucristo y que nosotros lo conmemoramos, lo contemplamos y lo celebramos en la Eucaristía. Cuando escuchamos su palabra y partimos y compartimos con Él el pan. Esto es muy bello, hermanos y hermanas. Y qué triste, hermanos y hermanas, que muchas veces no es la Eucaristía lo que nos da a nosotros el gozo y la alegría. Nos da gozo y alegría un partido de la selección, un partido del equipo, del deportivo, ¿sí? Cuando ese gozo y esa alegría dependen de si gana o no gana. A veces se queda uno con la camiseta puesta, con ese olor a chucha, queda camiseta tan horrible. ¿Ya? Queda uno con esa camiseta puesta, porque ese es un gozo y una alegría que depende de. A veces consideramos que el gozo y la alegría es ir a amanecernos, emborracharnos, perder el sentido y al otro día tener que estar lamentándonos y avergonzado del ridículo y el oso que hicimos. A veces consideramos que el gozo y la alegría está meramente en circunstancias pasajeras de la vida, cuando el gozo y la alegría que trae paz a nuestra vida está en la experiencia del encuentro con el amor y la misericordia de Dios que celebramos en cada Eucaristía. Que así sea.